Hola, Dismara. Hey. Traje las canicas. A mí me gusta jugar con el negro porque la oscuridad aplastará a los contrincantes. ¿Y eso? Pues dijiste que hoy jugaríamos un gran juego de mesa y de estrategia. Me traje mis damas chinas. Ah, pues sí, las damas chinas. Que por cierto, es un juego alemán, ¿eh? Es un gran juego de estrategia, pero jugaremos otro. Uno famoso que le llaman el juego de ciencia. Aunque otros también le llaman deporte o arte. ¿Ya sabes de cuál te hablo? Elemental, compañero. El único e inigualable. ¡Ajedrez! ¡Ay! Se me cayeron las fichas. Perdón. Este mero. Este es un juego de estrategia. Surgió en la India en el siglo VI de nuestra era. El tablero tiene 8 casillas por lado, así que en total hay... 64 casillas. Hay piezas de 2 colores, las blancas y las negras. Siempre empiezan a jugar las blancas, así que se asignan por sorteo, pero como dijiste que te gusta el negro, adivina. Ay, no, pues ahorita me puse en desventaja, ¿verdad? Sí. Está bien, voy en segundas. Este es su peón, Ajá. este es un alfil, el caballo, la torre, la señora reina que se mueve para todos lados y el rey. ¿Y el reloj? ¿Cuál reloj? Pues yo he visto que juegan contra reloj y que sucumben la pieza y taca, aplastan el reloj. Emoción, pura emoción. Lamento decepcionarte. Bueno, más bien es que ese es otro tipo de ajedrez. Mira, el juego es de estrategia y la verdad se vale meditar las jugadas. De hecho, en una partida internacional, la jugada que más tiempo se llevó en hacerse fue de 2 horas con 20 minutos. ¿Qué? No, pues eso es mucho tiempo. Pues sí es mucho tiempo, pero está permitido en las reglas. El tema de la duración se establece previamente. El ajedrez se disfruta. A mí por eso me gusta jugar lento. Pero entonces, el reloj, Dina. Sí, el reloj. Pues hay varios tipos de juego. Hay uno que se llama relámpago o blitz. Ahí se usa el reloj. Cada jugador tiene 15 minutos para acabar el juego. Si un jugador se pasa de ese tiempo, pierde. Ah, pero entonces hay juegos eternos. Don exagerado y ahora obsesivo del tiempo. Mira, los juegos rápidos pueden durar entre 15 minutos y 1 hora. De hecho, la partida estándar dura unos 60 minutos. Okay. Pero las partidas amistosas como esta, pues no es reloj. Ándale, ya vamos a jugar. Bueno, ¿Sí? Mientras me recuerdas las reglas, ¿qué te parece si vamos a ver esta entrevista? Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Marco Antonio Rodríguez Andrade, quien es matemático de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marco Antonio? Muy bien, espero que usted también. Igualmente, muchas gracias por su tiempo. Mi primera pregunta es, ¿cómo surge el ajedrez y cuál es esta leyenda del trigo a la que se le vincula? Bueno, la versión más aceptada, o de hecho más difundida porque es la más bonita, un rey hindú le pide a un sabio llamado Sisa que le quiera un juego para entretenerse. Entonces, este sabio lo que hace es inventa un juego para que vea que el rey, sin sus consejeros y sin su pueblo, no es nada y que necesita todo este aparato, su pueblo, los consejeros, para que funcione el reino. Y le enseña el juego del ajedrez. Y el rey, muy emocionado, premiando a su sabio, le pide que le pueda dar lo que él quiera. Y el sabio Sisa, viendo la soberbia del rey, que al parecer no había entendido la lección, le pide algo que al parecer es muy simple, pues dame un trigo, el juego del ajedrez se juega sobre un tablero, y se dame un trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo cuadro, 4 por el segundo cuadro, 8 por el tercer cuadro, y así de manera consecutiva que se vaya doblando la cantidad de granos. Esa es mi recompensa que yo te pido. El rey, todavía en un acto de soberbia, dice, bueno, tráigale un costal de granos y que se lo lleve. Y entonces César dice, no, por favor, quiero que tus consejeros hagan los cálculos y dame todo este trigo que me corresponde. Los sabios, los matemáticos, por así decir, pues llegan y le dicen al rey, pues ya después de hacer los cálculos, disculpe su majestad, no podemos cumplirle su promesa que le hizo al sabio, porque ni todos los graneros del reino, si toda la tierra estuviera cultivada el trigo, se la podíamos cumplir.
El rey, viendo que había caído en una trampa del sabio, en un acto de humildad le ofrece disculpas y ya entendió así la lección que le daba el sabio Sisa y aceptó que el rey no es todopoderoso y que en efecto necesitaba de su pueblo. Entonces, esa es una lección, una fábula Sí. para un mandatario. Y durante la Guerra Fría, ¿qué importancia tuvo el jugar al ajedrez? Bueno, si la Guerra Fría surge después de la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y cada pueblo quería demostrar a cada país que su sistema era mejor. En este caso, los soviéticos querían demostrar que el sistema socialista o comunista era mejor que el sistema capitalista. Y compitieron en todos los campos: ciencia, tecnología, carrera espacial, armamento, cultura. Y finalmente, los soviéticos, como una muestra de superioridad intelectual, y aprovechando que ya tiene una tradición del ajedrez de hace muchos años, enseñaron ajedrez en las escuelas para demostrar que eran mejores que todos los demás, tanto en la cultura como en la inteligencia. Y el ajedrez se ha considerado como un acto inteligente. Sí. Y lo que hicieron, pues hicieron planes, y a partir de 1948 hasta 1973 dominaron los campeones fueron soviéticos, y no solamente los campeones, los subcampeones y los terceros lugares eran soviéticos. Ajá. Surge en el 73 un genio, Bobby Fischer, norteamericano, y les quita el campeonato. De hecho, el ajedrez nunca tuvo tanta difusión a nivel mundial como en el 73, en esa final de Boris Spassky contra Bobby Fischer. Finalmente en un match gana Bobby Fischer a Boris Spassky, quitándole la supremacía. Inclusive Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, habló con Bobby. Casilla 1 es 2 a la 0, casilla 2, 2 a la 1, casilla 3 es 2 a la 2, que es 4, casilla 4 es 2 a la 3, que es 8, casilla 5 es 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero qué estás haciendo, Ernesto? Es que intento poner los granos de trigo de esa leyenda que nos contaron. No inventes, pero no te van a caber en el tablero. Además, ni siquiera te van a alcanzar con lo que tienes en ese botecito. Sí, ¿verdad? Mejor paro. Es como hacer las cuentas con piedritas o con granitos. Mejor voy a encontrar un método matemático para hacer la cuenta. O sea, sí se puede hacer así, pero es muy cansado. Además, no tendríamos el trigo suficiente y además habría que hacer sumas inmensas. Mira, mejor vamos a ver esta información. Ahí nos van a dar algunos consejos de cómo usar el pensamiento matemático para hacer este cálculo. Al menos hay 2 leyendas o historias indias que relacionan los granos de trigo con el ajedrez. A veces hasta las cuentan con arroz, pero la idea básica del problema es la misma. Si se colocara en un tablero de ajedrez un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, y así sucesivamente, doblando la cantidad de granos en la siguiente casilla, ¿cuánto cereal habría sobre nuestro tablero? Tal vez si nos quedamos pensando en las primeras casillas, parece poco trigo, pero si cada casilla dobla la cantidad de granos que hay en la anterior, y estas cantidades se van sumando, y hay 64 casillas, ¿será poco o mucho trigo? En términos matemáticos, este problema es un tema de sumas, exponentes y bases. El que se haya doblado el resultado de cada casilla implica que la base es 2. En la primera casilla el exponente es 0 porque 2 a la 0 es 1. En la segunda casilla el exponente es 1 porque 2 a la 1 es 2. Y así irá creciendo nuestro exponente mientras avanzamos de casilla hasta llegar a la 64, que corresponderá al exponente 63, porque recordemos que empezamos desde 0. Para llegar al resultado final se suman todos esos resultados parciales y nos da... ¿Tienen el resultado? ¿No? Muy bien. Siéntense bien. ¿Listos? La cantidad de granos de trigo que se necesita es de 18.446.744
73.709.551.615 granos de trigo. Eso es un titipuchal de trigo. Pero los matemáticos no hacen así las sumas, porque son un poco flojos. Ellos se inventan atajos para hacer menos cuentas. Por ejemplo, supongamos que a esta suma la llamamos S. Tendríamos esto. Luego multiplicarían por 2 cada lado de la ecuación. De un lado queda 2S y del otro lado el 2 a la 0 se convierte en 2 a la 1. Y así hasta llegar a 2 a la 63, que se convertirá en 2 a la 64. Lo que sigue es restar la serie original a cada lado. Del lado izquierdo está fácil, se resta la letra S, pero del lado derecho vamos a restar los términos. Y nos queda menos 2 a la 0 más 2 a la 64, porque todos los demás términos se fueron anulando uno a uno. 2 a la 0 es 1, y si despejamos la letra S, tenemos que S es igual a 2 a la 64 menos 1. Eso, damas y caballeros, eso es mucho más fácil que estar haciendo todas las cuentas, porque solo hay que calcular un dato difícil, 2 a la 64, y luego restarle 1. Esos matemáticos nos empiezan a caer bien, ¿no? Bueno, para que te caigan mejor, además te voy a contar que esta suma le llaman serie geométrica y la escriben de manera compacta así. La letra griega sigma mayúscula representa la suma y por eso le dicen sumatoria. Tenemos el 2 que aparece en cada término, la letra I que comenzará en 0 y terminará en 63 y fin. Ah, sí. Se me olvidaba decirles a cuántas toneladas equivale ese resultado. Si en 1 kilogramo de trigo hay aproximadamente 25,000 granos, entonces ese numerote que sale de la suma que dije hace rato y que no quiero repetir, así que, por favor, pónganlo en la pantalla. Sí, ese numerote de granos de trigo equivale a todas estas toneladas. Por favor, pongan el dato en la pantalla. Eso. Gracias. Es decir, para juntar toda esa cantidad de cereal se tendrían que reunir las cosechas de trigo de todo el planeta durante los siguientes 1000 años. Eso es mucho, mucho, mucho trigo. Nunca me imaginé que fuera tantísimo trigo. Y yo queriendo hacer las cuentas sobre el tablero. Fue muy genial. Sí. Es como cuando doblamos el papel, ¿recuerdas? Como son sumas exponenciales, todo crece rapidísimo. Sí, recuerdo el poder del 2. ¿Qué otras cosas crecerán así de rápido? Creo que los contagios de algunos virus. Me parece que esta forma de crecimiento se llama progresión geométrica, pero mejor vamos con nuestro amigo a que nos explique esas relaciones matemáticas. Regresamos de nuevo en Jóvenes en TV con el doctor Marco Antonio Rodríguez Andrade. Bienvenido de vuelta, doctor. Muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿qué es una función exponencial? De manera así concreta es una constante elevada a una potencia, por ejemplo 2 a la X, que es el ejemplo de los granos de trigo. Por ejemplo, 2 a la 8 es 2 multiplica 8 veces 2. En las matemáticas, doctor, ¿qué aplicaciones tienen las series de potencias? Es decir, sumar de esta manera como le he preguntado. Bueno, esa la tiene todos los días. Cada persona que pide un crédito bancario, ya sea para su coche, para su casa, el banco tiene que aplicar la serie de potencias para ver los intereses que va a pagar y cómo van a ser sus pagos. Qué interesante. ¿Y cómo es que funciona eso? Es decir, ¿cómo es que los bancos logran definir que una serie de potencias nos va a ayudar a resolver ese problema? Porque cada mes tú pagas una tasa de interés. Ajá. Y entonces, si tú pagas un 5% de interés, tu capital multiplicado por 1.05 a la 3, serían de 3 meses. Pero, como no son 3 meses, son 24 meses. Entonces van sumando el precio que se genera cada mes. Y lo importante que es para los chavos que nos están viendo en pensamiento matemático, ¿no? De bachillerato, saber que este tipo de matemáticas son tan cotidianas, están en nuestro día a día, ¿no? Así es. Y es sorprendente. Así es.
Doctor, ahorita estamos en una situación de pandemia en México, ¿no? Y si nosotros podríamos decir que un virus se reproduce de forma exponencial, ¿eso qué significa? Bueno, significa que el crecimiento al principio es muy lento y después crece rapidísimo y después se detiene. Eso es lo que significa. Y si no tomamos medidas, pues va a crecer y crecer y crecer sin ningún control. Claro, y justo eso pues es lo que quizá los chavos de preparatoria están viendo en las noticias, en los periódicos, ¿no? En las redes sociales. Ellos están viendo diferentes tipos de curvas epidémicas. Todas ellas podrían emular de alguna manera un comportamiento exponencial. Así es, salvo la última parte, porque el virus no se tiene porque la población se acaba. O sea, si la población fuera infinita, el virus seguirá creciendo. ¿Qué podríamos hacer en esta función exponencial, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer o qué se tendría que manipular en esta función para que fuera más lenta y que eventualmente se llegara a mitigar? Este virus es muy especial, ese es el problema, porque casi todos los virus tienen un periodo de incubación y a partir de ahí se empiezan a contagiar. Este virus no. En cuanto entra, empieza a contagiar a los demás. Y un factor que hay que controlar es a cuántas personas, si yo tengo el virus, a cuántas personas puedo contagiar. Uh-huh. Entonces, si yo ando libre, contagio a muchas personas. Si yo no tengo el virus, aunque no lo sepa, lo voy a estar contagiando. Entonces, el uso del cubrebocas, la higiene que nos recomienda, modela esa parte, contra esa parte, de que yo no esté contagiando a los demás. Cada nuevo contagio genera mucho más contagios. Pues, Marco Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo esto que nos compartes, te lo agradecemos mucho y nosotros continuamos en Jóvenes. Esto del ajedrez está padrísimo, ¿no? Ahora ya estamos hablando de la propagación de virus, ¿quién lo diría? Que si su alfil, que si su reina, que si su peón, que si su trigo, que si su arroz. Y ¡pum! Virus. Pues sí. También podríamos hablar de su importancia cultural y del desarrollo tecnológico que ha traído el que humanos jueguen contra computadoras. A ver, cuéntame más, eso me interesa. Pues sí, por un lado está lo cultural. El ajedrez es símbolo de inteligencia, estrategia, cautela y a veces hasta de obsesión. Entonces ponen a jugadores peculiares en las películas, en los programas de televisión y en los libros. Sí, hasta Harry Potter tiene una partida de ajedrez mágico. Uh-huh. Acaba de salir una serie de un ajedrecista que quiere ser la mejor del mundo. Uh-huh. Hay otra serie en donde juegan un ajedrez de Star Trek en 3 dimensiones. Uh-huh. Bueno, hasta James Bond juega ajedrez. Sí, te digo. Magos, genios, obsesivos, ricos, adultos y listos. Bueno, casi siempre hombres, ¿no? Pero esa es un poco la narrativa que encierra este juego. La verdad es que cualquiera puede aprender las reglas y jugar. Es un deporte, entonces te haces mejor entre más entrenas. Oye, no lo había pensado de esa forma. Entonces, ¿yo podría ganar un torneo internacional? ¿Podría ganarle una computadora? Pues de poderle ganar puedes, pero hay computadoras con una gran base de datos de jugadas y mientras más jugadas tenga en su memoria, más difícil es ganarles. ¿Cómo? ¿Se pueden predecir jugadas? Más o menos. Mira, cuando cada jugador hace el primer movimiento, se abren 400 posibilidades de juego. Uh-huh. Para el segundo movimiento, el número de posibilidades aumenta a 197,742. ¡Wow! Y cuando se hace el tercer movimiento de piezas, las posibilidades de juego crecen a 121 millones de jugadas. ¡Wow! Son un montón de posibilidades. Entonces, yo podría aprenderme unas jugadas y pensar en las que podría ser mi oponente, pero si es una computadora, su memoria de jugadas no falla y tal vez la mía sí. Ya voy entendiendo por qué es tan difícil ganarle a una máquina. Elemental. En 1997, una computadora de IBM llamada Deep Blue le ganó al legendario jugador de ajedrez Garry Kasparov, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, aunque luego alegó que le hicieron trampa porque la computadora no respondió como máquina ante una jugada. Oye, yo quiero saber más sobre computadoras de ajedrez. ¿Cómo ves si vamos con este amigo a que nos cuente más? Vamos. Hola, ¿qué tal? Estamos con el maestro en ciencias, Manuel Cristóbal López Michelone, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué hay? ¿Las computadoras le pueden ganar a los seres humanos en una partida de ajedrez? Pues mira, es una pregunta que ya hoy en día está resuelta, porque
hoy las computadoras le ganan al 99% de los jugadores de ajedrez. De hecho, los grandes maestros usan las computadoras como un aliado para prepararse las partidas. Te cuento una historia. Cuando empezaron los torneos de computadoras, se hacían en hoteles en Estados Unidos, ¿no? Y les ponían los pomposos títulos de campeonato mundial de computadoras, ¿no? Bueno, entonces llevaban sus computadorcillas y ponían los tableros y estaban los científicos y hacían las jugadas y se las dictaban a las máquinas y demás, ¿no? Y algunos grandes maestros fueron a ver las partidas y se reían un poco de la ingenuidad de las máquinas para jugar, ¿no? Y un científico de cómputo, de cuyo nombre no me puedo acordar, hizo un comentario que fue premonitorio. Dijo, hoy se ríen de nosotros, mañana nos van a venir a pedir consejo. Y eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Hoy en día ya las máquinas le ganan a los seres humanos, sin duda alguna. Claro. Incluso el campeón del mundo tiene muchos problemas, ¿no? Claro. ¿Cómo es que se programa una computadora para que pueda jugar ajedrez? Bueno, de hecho, una computadora que juega al ajedrez necesita ver hacia adelante en el futuro del tablero, lo que va ocurriendo y qué es lo que hacemos los seres humanos cuando jugamos. Pero de todas maneras, lo que tenemos que hacer es analizar las diferentes jugadas. El ser humano discrimina jugadas de entrada y dice, no, esta jugada es mala, esta otra no sirve, esta no lleva a ningún lado, pero la máquina no tiene ningún concepto como para hacer eso y entonces analiza todo el árbol de variantes y se va a cierta profundidad. Y mientras más profundo llega, pues puede jugar mejor. Desde luego que tiene una limitación en memoria y como el crecimiento del árbol se crece muy muy rápido de variantes, es difícil. Entonces lo que se hace es se poda el árbol. Se han encontrado técnicas para valorar posiciones que ya no tienen futuro, digamos, dentro de la partida. Y eso se llama el algoritmo alfabeta. Hay una serie de algoritmos en computación que sirven para jugar juegos, ¿no? Y eso es Minimax y alfabeta. Padrísimo. Y los chavos de pensamiento matemático que nos están viendo, que los busquen si están interesados en estos, ¿no? Sí, hay mucha información en la red sobre alfabeta y Minimax, hay mucha información. Increíble. ¿Cómo estabas hablando ahorita de la memoria o de la capacidad de procesamiento, ¿no? De las computadoras. ¿Cuántas probabilidades de jugadas puede tener una computadora a la hora de jugar ajedrez? Bueno, mira, el ajedrez es un juego que en términos reales es infinito, como decía el buen Borges. Y Shannon, un matemático que es el padre de la informática realmente, uno de los grandes talentos en Estados Unidos, calculó una vez que el ajedrez debe ser, la cantidad de posibilidades son 10 a la 120. Wow. Que es un número mayor que la cantidad de átomos en el universo. Perfecto. Para terminar, ¿cómo ves el futuro del procesamiento de las computadoras en los próximos 10 años? Bueno, yo creo que lo que se viene es el ajedrez, no el ajedrez, es la computación cuántica, que prácticamente ya está con nosotros. En términos reales, IBM tiene ya computadoras cuánticas, Amazon creo que tiene también por ahí un esfuerzo, Google seguro, no sé, Amazon creo que sí, ya tiene también gente investigando en ese ramo y obviamente va a cambiar un poco los paradigmas, es decir, la manera en cómo vemos el cómputo moderno y se van a empezar a resolver problemas que ni con la supercomputadora se pueden resolver realmente, ¿no? Pero todavía sigue siendo una cuestión experimental. Lo que sí te puedo asegurar, y me lo dijo un especialista de IBM alguna vez, es que no esperes tener una computadora cuántica en tu casa. Lo que vas a tener es una conexión a una computadora, quién sabe dónde va a estar, porque la dificultad de hacer computadoras cuánticas tecnológicamente es enorme, y entonces vas a poderte conectar desde tu casa, como hoy en día Internet, ¿no? Más o menos va a ser la misma historia. Perfecto. Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista y la información que nos compartes. Yo espero que todos los chavos que nos estén viendo se pongan a buscar qué es una computadora. Entonces, este deporte ciencia se ha ganado su prestigio a pulso. Se hizo popular en este continente después de que el jugador estadounidense Bobby Fischer jugara 21 partidos contra Boris Spassky. El contexto es insuperable, 2 países compitiendo siempre para llegar a la luna, en lo político y ahora en la estrategia. O sea, en el ajedrez. Para una película. Amigo, hay muchas películas sobre ese tema. ¿En serio? ¿Ves? Es tan buena idea que ya me la ganaron. ¿Sabes qué ya nos ganó? El tiempo. Pero antes, la pregunta a ver si recuerdan, porque ya la dijimos. ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez?
Ay, está re fácil la verdad, ¿eh? Así es que esperamos sus respuestas con el hashtag elemental para poder encontrar sus comentarios en las redes. Y recuerden que está el grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Y no nos hemos ido, pero ya nos estamos viendo, ¿eh? No crean que regresamos a cambiar la pregunta, que insisto, está muy barco, ¿eh? Sí. Regresamos porque tenemos el honor de despedir el programa Jóvenes en TV. Se acabó este lunes. La pasamos súper bien con ustedes, valorando la participación de mujeres mexicanas en la ciencia, reflexionando sobre el cuerpo y por qué es importante llevar una vida saludable. Sí, la verdad estuvo padre hacer conciencia a favor de la inclusión y el ser colectivo. Y estuvo padre porque el conocimiento es pasión, como el ajedrez y las matemáticas. Así de fácil, así terminamos Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Hasta mañana. Bye. Bye.